Vamos a comenzar orando al Señor y pidiéndole a Él la dirección para que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Sé que el Señor tiene algo nuevo para nosotros el día de hoy y yo pienso que cada vez que nos enfrentamos a una instancia como esta, debemos tener una actitud expectante, porque vamos a escuchar palabras de Dios. Así que oremos al Señor. Señor, vamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, para darte muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la misericordia, por tu fidelidad, que sin duda, Señor, si estamos en esto hoy, ha sido porque tú un día, Señor, saliste a nuestro encuentro, porque tú nos has permitido, Señor, tener estos medios también para poder conectarnos. Te agradezco la oportunidad de poder tener contacto con mis hermanos de otros lugares. Sé también, Señor, que este ha sido un tiempo difícil para muchos de ellos, pero creo que, como dice tu palabra, si tú no hubiésemos estado con nosotros, realmente hubiésemos sido consumidos por una u otra circunstancia. Te pedimos, Padre, que tú hoy puedas hablar conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos. Nuestra alma tiene sed, pero no tiene sed de conceptos humanos ni de filosofía. Solo tenemos sed, Señor, de tu palabra. Queremos que tu palabra pueda alimentar nuestro intelecto, edificar, Señor, nuestro espíritu y llenarnos, Señor, para algún día también poder entregar lo que hemos aprendido por gracia. Gracias te damos, Señor. Dejamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos, confiando que tú estás con nosotros desde principio a fin. Dejamos todo por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Continuando con nuestra serie de estudios acerca de los profetas, donde ya hemos visto la vida de Elías, Eliseo. La semana pasada estuvimos estudiando la vida de Jonás. Hoy nos toca hablar de un profeta quizás no tan conocido, pero cuando estudiemos el libro de Joel, se van a dar cuenta que es muy influyente, no solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos a Joel. Aquí hay un tema central, un versículo clave que dice así: por eso pues, ahora dice, convidaos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, para vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, oh Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. No sé si alguno ha escuchado fragmentos de este versículo. Alguien puede activar el micrófono y puede decirme sí, ¿no? Pero, como les decía, es como un profeta, bueno, un profeta menor, que tiene bastante protagonismo, pero un protagonismo bien silencioso a lo largo de toda la Biblia. Tenemos una situación y un tema central. Joel está hablando acerca de una plaga de langostas que azotó la tierra de Jerusalén, o sea, Judá específicamente, porque esa era la zona donde vivía Joel, y se atribuye esta plaga de langostas a el pecado de la nación. Sin embargo, al responder positivamente al llamado al arrepentimiento, el pueblo recibe finalmente una promesa de restauración y prosperidad, ¿ya? No sé si nosotros lo vimos en la clase de los profetas general, no lo recuerdo bien, pero ustedes saben cuáles son los requisitos o las características de una profecía bíblica. ¿Qué elementos debe tener? ¿O qué funciones debe cumplir? A ver, si alguien me puede ayudar. Sí. Ya, aquí la Sofi me está diciendo edificar. Está acá al lado. Yo no le dije, ¿ya? Ya, esa es una, edificar.
¿Qué más debe hacer la profecía bíblica? Exhortar. Exhortar, muy bien. Específica. Tiene que ser específica. Ya, bien, eso también lo vimos, me parece, con el hermano Cristóbal, que comparaba la realidad de la Biblia, pero parece que me estoy metiendo en otras materias. Pero él hablaba de eso, de la especificidad de la profecía bíblica. ¿Ah? ¿Algo más? Clara. ¿Alguna otra función? Tiene que ser clara, ya, muy bien. Entonces dijimos, tiene que Se cumple. exhortar, se tiene que cumplir, tiene que ser específica, debe edificar. Y cuando uno reprende, cuando Dios reprende, porque Dios reprende a sus hijos por amor, ¿verdad? No lo hace para que uno sea destruido o solo para entristecer el corazón del hijo. ¿Qué quiere Dios con el castigo? ¿Qué quiere Dios al reprender a un hijo suyo? Recordemos que la palabra dice que Dios al hijo que ama, ¿cierto? A él lo va a reprender, lo va a azotar. Esa es la palabra que se dice ahí en la Biblia. ¿Qué viene después de ese castigo o de ese dolor? ¿Lo deja así Dios a su hijo? Se espera arrepentimiento. La idea de la reprensión es llevarlo a la restauración. A la restauración. Muy bien. Entonces, después de las palabras de ese llamado de atención, ¿ah?, y ese castigo de parte del Señor, también vienen palabras de consuelo. ¿Ya? Entonces, la palabra, la profecía bíblica también debe consolar. Y vemos en el libro de Joel todos estos elementos, un juicio muy fuerte, pero también vienen tiempos y palabras de bendición para la nación, si es que, como bien decía Cristóbal, hay un arrepentimiento genuino. De Joel se sabe muy poquito, por eso el estudio de hoy nos vamos a centrar más en el libro que en el personaje, porque se menciona el nombre del padre de Joel, Petuel, también denota que probablemente sus padres hayan sido, los padres de este profeta hayan sido hombres piadosos. Y el nombre Joel significa Jehová es Dios, me parece, y era un nombre bien común en esas épocas bíblicas. Tenemos varios Joeles dentro de la Biblia, un hijo de Samuel es Joel, ahí por los tiempos de David también se menciona otro Joel. Era como el, no sé qué nombre común conocen hoy, Juanito. Joel era muy común, parece, en los tiempos bíblicos. Debió haber vivido en Jerusalén, era de la nación del sur, y por la cercanía que tiene al hablar del monte de Sión, del templo, también da la sensación que era de la casta sacerdotal, ¿ah? Persona que convivía y hacía toda su vida en función, ¿cierto?, del culto a Jehová, que en aquellos tiempos se limitaba al templo en Jerusalén. La fecha de cuando se escribió este libro es un poco controversial. Algunos sitúan a Joel mucho antes, por ejemplo, que el exilio a Siria. Otros sitúan a Joel después, ¿cierto?, del exilio de Judá o de la nación del sur a Babilonia, por el 500 y algo, por ahí. Pero por las características de la forma en que escribe y porque genera influencia no solo, como bien decía, en otros profetas, porque muchos profetas, incluso profetas mayores, citan pasajes que se hablan en Joel por el carácter. Yo pienso personalmente que Joel es anterior a, a la mayoría de los profetas. Es anterior. Aproximadamente es cercano al 9º siglo antes de Cristo. ¿Ya? Origen y naturaleza del libro, tenemos una situación económica muy difícil. Imagínense usted lo que es una plaga de langostas. Estos insectos son voraces y se describe que la plaga vino como una nube que incluso llegó a tapar el sol.
Las langostas incluso, hay registros históricos de una plaga que hubo en Jerusalén en el año 1915, donde la langosta se comió la corteza de los árboles, los dejaba blancos. Incluso las madres en Jerusalén tuvieron problemas porque dejaron a sus guaguas, por ejemplo, ahí a la intemperie un segundo, se descuidaron y cuando volvieron las langostas se comieron la cara de los bebés. ¿Ya? Entonces son insectos que no paran, se comen absolutamente todo, pueden un hermoso valle lo convierten en un desierto, en una pasada. ¿Ya? Es una tragedia para un país tener una plaga de langosta. Además, tenemos un mensaje que Dios le entrega a Joel. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál era la solución que Dios daba a la nación de Israel por esta plaga o por esta situación económica difícil? No era un mejor gobernante, porque en Joel ni siquiera se menciona a un rey. Si usted lee el libro de Joel, no se menciona a ningún rey. No era salir con un insecticida a la calle, ¿cierto?, a matar estas langostas, sino había una necesidad inspirante de la nación de volverse a Dios. Esa era la solución para sus problemas, volverse a Dios, de su mal camino. Tenemos un bosquejo de la primera parte de Joel, tenemos el primer capítulo que nos habla del pecado, la condición espiritual y moral de la nación de Israel, porque el Señor hace este llamado al arrepentimiento en el segundo capítulo, y finalmente hay una promesa de restauración. Si voy muy rápido, quiero que ustedes me vayan diciendo, por favor. Y voy a hacer una pregunta abierta a mis hermanos que están participando de este estudio. ¿Cuál es la reacción más común que usted presenta ante una crisis? Es una pregunta personal. No me digan lo bonito, pero quiero que sean lo más sincero posible. ¿Cómo reacciona usted frente a una crisis? Yo personalmente, en una primera instancia reacciono mal. Soy un poquito corto de genio. Sí. Soy de los que da vuelta así moviendo los brazos. Después reacciono, pero la primera reacción no ha sido buena. Eso no está bien. No sé cuál ha sido su reacción cuando usted presenta alguna crisis. Puede ser de orden financiero, económico. ¿Sí? Ya. Entonces no te sientes aquí. Sí. Yo quiero comentar. Yo quiero. Por favor. Mi primera reacción en un principio es preocupación. Preocupación y algo de miedo. Eso. Imagínate, Nayaret, ¿cierto? Sí. Ya. Imagínate, Nayaret, que tú tienes un proyecto de vida. No sé, tu casa. Te demoraste años en juntar plata y construiste tu casa. Y de la noche a la mañana viene un incendio y te quema todo el sueño. Y tú quedas sin nada. Eso pasó con la nación de Israel. Imagínense todo. La gente que se dedicaba a la siembra de trigo. Años de esfuerzo, años de trabajo. Y de la noche a la mañana vienen esas langostas y los dejan sin nada. Es difícil. Es difícil. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su parte en la solución de la crisis y cuál es la de Dios? Nayete, te voy a preguntar a ti, tú que tuviste la valentía de responder. Tú dijiste que viene una incertidumbre a tu corazón. ¿Ya? Ajá. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es tu parte, lo que tú tienes que hacer en la solución de esa crisis y cuál es la solución que te puede dar Dios ante esa crisis? Mi parte, orar, confiar. Exacto. La solución que me puede dar, en verdad, no lo sé, solo debo esperar porque en verdad, para mi parecer puede haber una solución, pero para Dios no es la misma que la mía, así que solo debo esperar, creo yo. O sea, de Dios. O sea, básicamente lo que uno hace es dejar esa situación difícil que ya nos superó, que ya no podemos hacer nada porque ya está presente en nuestra vida, entregarle a las manos de Dios.
Y la parte de Dios es todo. Él verá cómo yo puedo salir de esa situación. Pero hay situaciones que realmente nos van a superar en la vida y de las cuales van a escapar todas nuestras posibilidades de salir adelante, pero sabemos que nosotros confiamos en el Señor y en Él está siempre nuestra confianza. No nos queda hacer otra cosa. Ya. El primer mensaje, como habíamos dicho, es denunciar el pecado de la nación de Judá en este caso. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, haciendo un llamado no solo al pueblo en general, sino que a aquellos que tenían por función dirigir, ¿cierto?, el culto a Jehová. Gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, que se ponían unas telas, ¿cierto?, que eran ásperas, unas telas que no eran de aspecto muy bonito. ¿Ah? Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Cuál era la solución? Proclamar ayuno y convocar asamblea. O sea, demuestren su pena, demuestren su pesar, pero busquen al Señor en tiempos difíciles. A casa. Me estoy pasando todo lo... Ya. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Se dan cuenta que el mensaje de denuncia, ¿cierto? O ese llamado de atención de parte de Dios es muy fuerte, no se priva de nada. Dios, como bien decía un siervo del Señor, no está preocupado de nuestro confort. A ver, si Dios tuviera que poner en sus prioridades cómo me siento yo, si me siento bien o si me siento mal, eso siempre lo va a tener en un segundo plano. Dios está mucho más interesado en forjar en nosotros un carácter. Y si para forjar un carácter conforme al de Cristo me tiene que incomodar, me tiene que hacer pasar malos ratos, lo va a hacer. ¿Ah? Porque el proceso, ¿cierto?, para el Señor también es importante como el fin. Pero a nosotros, los seres humanos, no nos gustan los procesos. De hecho, por eso existen hoy día los microondas, hemos inventado medios de comunicación para estar conectados muy rápidamente, medios de transporte también, porque no nos gusta esperar. Es una característica general del género humano. Entonces, está hablando, y aquí menciona un concepto que queda muy marcado no solo en el mensaje de Joel, sino que pasajes bíblicos que vamos a ver más adelante, de muchos otros profetas, y nos menciona el día de Jehová. El día de Jehová es también un concepto que se repite mucho en los mensajes proféticos que vamos a estudiar más adelante. El día de Jehová. El día de Jehová es un día donde el Señor derrama, ¿cierto?, su ira y paga con justicia. Paga con justicia, tanto al impío como da la retribución justa a la persona que ha obrado bien, que ha buscado al Señor. ¿Ya? No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, porque, como bien decía, la langosta se llevó absolutamente todo. La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, el grano se pudrió debajo de los torrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo, como gimieron las bestias. El año que pasó recién fue un año difícil para la nación, no solo por toda la situación, ¿cierto?, social y todos los problemas que tuvimos dentro de la esfera política, sino que también fue un año de sequía.
y muchas personas vieron cómo su fuente laboral se perdió absolutamente. Yo antes no ignoraba mucho esta realidad, pero ahora estoy un poquito más cercano a esa y muchas personas de la zona norte, por ejemplo, trajeron animales aquí al sur y animales que costaban, qué sé yo, 500, 600 mil pesos, los vendían aquí en 200, porque preferían venderlos acá o regalarlos prácticamente que sacrificar a sus animalitos. Entonces, no es fácil enfrentar una situación así. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama arrasó todos los árboles del campo. Y muchos pueden echarle la culpa a la mala suerte, a un mal año, pero el profeta de Dios da claridad que esto fue, y tiene una razón, ¿cierto? El pecado del pueblo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor les hizo la promesa a la nación de Israel de aquella tierra donde fluiría leche y miel? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando mandan a estos espías a revisar la tierra, ¿cierto? A inspeccionar la tierra que Dios le había prometido y vuelven con un racimo de uvas gigante, ¿cierto? Porque era una tierra hermosa, era una tierra donde se podía sembrar, donde se podía trabajar. Y todo ese sueño, ¿cierto? Toda esa fantasía, por decirlo así, ¿eh? O toda esa imagen maravillosa, cómo se fue deteriorando y llegar a esto, donde animales mueren de hambre, donde todos los árboles han sido consumidos, donde no hay arroyo. Y aquí sigue la advertencia para el pueblo: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y aquí viene la advertencia. A mí me gusta el Señor, ¿sabes por qué? Porque el Señor dice que habla antes de tiempo. Esta situación de las langostas que enfrentó la nación de Judá no era el juicio definitivo, más bien era un llamado de atención. La palabra de Dios es viva y es actual. Usted perfectamente puede tomar esta realidad y aplicarla al día de hoy. ¿Se da cuenta lo que estamos viviendo? ¿Se da cuenta lo que ha pasado en los últimos meses? Si usted lo ve como una casualidad, yo le digo humildemente, abra los ojos. También creo que este no es el juicio definitivo, porque algunos comparaban estas señales con lo que el Apocalipsis, por ejemplo, habla de los días postreros. Pero sí puedo decir que es un llamado de atención y que el juicio de Dios viene. Y cuando la justicia de Dios se ejerza, el brazo de Dios ejerza justicia, nadie lo va a poder frenar. Y por eso el profeta Joel también le decía a sus cercanos: buscad a Jehová. ¿Pero quiénes? Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Eso es lo que habla Sofonías, que es un profeta menor, contemporáneo, me parece, con Jeremías. Sí.
El profeta Amós, que también lo vamos a ver más adelante, que tiene una forma de escribir bien sincera, ¿sí? Dice, ay, hablando del día de Jehová, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? La palabra de Dios es bien extrema. Incluso recuerdo en el Apocalipsis que habla que mucha gente poderosa va a tratar de esconderse en cuevas. Hoy día dicen que están desarrollando ciudades subterráneas, lugares que pueden resistir incluso ataques nucleares, soportar las inclemencias del tiempo, pero la palabra de Dios dice que de Dios nadie se puede esconder. Y cuando el Señor ejerza su justicia, va a haber muchos que van a querer no estar ahí. Pero el día de Jehová es algo inminente. ¿Ah? Isaías, miren cómo lo describe Isaías el día de Jehová. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto de lo que hemos estado hablando. Seguimos con Jeremías, un profeta que lo estamos situando después, ¿cierto? Que Joel. Jeremías es antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 582. ¿Ya? Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, de los enemigos de Dios. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Mi hermano, Dios no tiene, por decirlo así, grises. Para Dios o es blanco o es negro. Cuando el Señor te llama, o tú le aceptas o tú le rechazas. Pero no hay una situación en la que tú a Dios lo dejes como en stand-by. O sea, me agradas, pero no estoy a tal punto de comprometerme que te quiera aceptar. O tú eres amigo de Dios, o tú eres enemigo de Dios. Esas son las dos realidades. No hay un camino intermedio. Jesucristo fue claro, dijo: aquí hay dos caminos, un camino que te lleva a la muerte y a la destrucción, y un camino angosto que te lleva a la vida eterna. El mismo Jeremías hace un llamado a la nación y les dice: buscad la senda antigua. ¿Cuáles eran esas sendas antiguas? ¿Cuál era ese camino para escapar, ¿cierto?, del juicio de Dios? La santidad. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos en ella, porque no nos interesa. Entonces, Dios le da una oportunidad al hombre. Dios advierte al hombre. Pero si el hombre no atiende el llamado a Dios, el juicio de Dios no se va a detener. Ezequiel: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Otro profeta que lo situamos, ¿cierto?, en este periodo, luego de la caída de Jerusalén, en el 582 a.C. Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque cuando
Cuando yo era chico, personalmente, había una alabanza que yo no podía escuchar, que se llama La Gran Tribulación. Es súper triste, aparte tiene una frase bien fuerte, pues, una joven va gritando, mamá, mamá, y yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo de ese ensayo de coro, cuando la ensayaba en un renca, mi mamá me tenía que llevar a ese ensayo, y yo esa noche no dormí, porque tenía mucho miedo. Y me pasó después, muchos años después, que un hermano fue a hacer un estudio en una iglesia a la que nosotros participábamos en Temuco, y hablaba del Apocalipsis, de las señales antes del fin, y escuchar ese tema entraba, pero un dolor, pero horrible. O sea, yo no quería que llegara ese día. Pensaba y decía, Señor, va a ser terrible. Pero la palabra de Dios dice que hay aquellos que la aceptan, aquellos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, les espera no un espanto y un dolor, sino que les espera una recompensa, una morada que no se va a corromper, la gloria, estar cerca de Dios todos los días. O sea, para el Hijo de Dios, el futuro no tiene que preocuparle tanto, porque su alma, que es lo más importante, su eternidad está en las manos del Señor. Si estuviera en mis manos, yo estaría temblando, pero yo confío en las promesas del Señor, y nuestra vida está en su mano. Malaquías, este me encanta. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Se acuerdan que los profetas también tenían la función, ¿cierto?, de hacer este llamado de Dios? Elías tenía un ministerio que era volver el corazón de los hijos hacia sus padres. Este ministerio que nosotros también tenemos que llevar, el ministerio de la reconciliación, reconciliar al hombre, ¿cierto?, con su creador. Pregunta: ¿cómo podemos promover en los cristianos una genuina convicción del pecado? Segunda pregunta: ¿qué efectos tendrá para su iglesia local ignorar el asunto del pecado? ¿Y cuáles serán las consecuencias para la vida y función de su iglesia local si maneja bien este tema? Hermanos, ¿usted piensa que es importante que temas como el pecado y el arrepentimiento sean temas frecuentes en nuestros púlpitos a través de estos medios? Hacer llamado al arrepentimiento, hacer un llamado a estudiar, como dice, y analizar dónde estamos nosotros caminando. Marco, ¿Sí? meditando en esto, me acuerdo una vez le hicieron una entrevista a Joel Osteen, que es un famosísimo predicador, líder de una de las iglesias más grandes del mundo, sobre el pecado, sobre esto mismo. Y él dijo, yo sé que el pecado es malo, pero yo no pienso predicar sobre esto. Esas fueron sus palabras literales. Y es tremendo escuchar palabras así de una persona que está por delante de miles y miles de personas. Cómo niegan la severidad, la profundidad del pecado, sus efectos y lo grave que es. Nos separa de Dios, nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, definitivamente, no es solo una necesidad, sino debiese ser la primera, el combatir el pecado, porque es lo que nos separa de Dios. Y pienso yo que las escrituras son la manera en la que nosotros podemos limpiarnos de ella. El salmista dijo, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la escritura dice que son como una lámpara
como luz que nos ilumina y a través de ellas podemos ver nuestros errores. El apóstol Pablo dijo, cuando conocí la ley morí, porque por ella viene el conocimiento del pecado. Entonces también vemos la necesidad de estudiar la palabra. Estoy recibiendo algunos... Marco, ¿puedo opinar? ¿Sí? ¿Puedo opinar? Sí, por favor. Ahí para que me vean. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos promover en los cristianos una genuina convicción de pecado? Esa es una pregunta. Bueno, dice en el Nuevo Testamento que a través de la locura de la predicación nosotros podemos alcanzar al mundo. ¿Ya? Y hay dos elementos en la predicación de Joel. Él está haciendo un llamado al arrepentimiento del pecado y a la conversión. Dos llamados. Y esos mismos llamados a la iglesia es la voz profética de Dios para el mundo. Porque yo me he puesto a analizar, no sé mis hermanos qué opinarán ahí, que el tema de la Biblia es uno solo, la redención del hombre, y yo lo podría resumir como el plan de Dios para que el mundo se salve, para que vuelva a Dios. Ese es el tema de la Biblia, entre todos los capítulos, versículos, el hilo conductor es Jesucristo. Pero ¿sabes qué me ha hecho pensar todo esto y meditar en este tiempo? De que a la iglesia, ¿cierto?, que el cuerpo de Cristo se le encargó de que ese mensaje que trae al arrepentimiento, que es un llamado al arrepentimiento y a la conversión, para que no venga el juicio que va a venir al final de los tiempos, el Apocalipsis, lo podemos ver, qué trágico va a ser eso el gran día. Entonces, siento yo que nosotros como iglesia no hemos tomado, cuando hablo de iglesia en general, el peso, la responsabilidad, así como lo tomó Joel, que tomó el peso y la responsabilidad, y fue una voz profética para que esa gente se volviera y se levantara toda esa pestilencia, todo lo que vino. Tenemos la tremenda responsabilidad, Dios nos ha confiado el mensaje de salvación. Lo podemos ver con el profeta Jonás también. Entonces, todos estos profetas se toman, ¿cierto? Y ellos se atreven, a pesar de la persecución, a pesar de todas las situaciones, de llevar el mensaje, como decía Cristóbal, de reconciliar, que el mundo tiene que reconciliarse con Dios. Y ese es el mensaje fundamental para que el juicio no venga, ¿cierto?, el juicio final que se menciona en Apocalipsis, y para que esa persona pueda conocer a Cristo. O sea, es tan simple que nosotros como iglesia tenemos una deuda con la sociedad. Tenemos que levantar una voz y decirle, Cristo es el camino, es la solución para todo. Y sé qué efectos tendría para su iglesia local ignorar el asunto. Yo creo que terrible, porque creo que la gran comisión es la gran omisión de la iglesia. Y si tú le preguntas, por ejemplo, en un culto general, ¿cuál usted invitó a alguien al culto? ¿Le está hablando un familiar? ¿Lo está invitando para que venga? Estamos realmente tomándole el peso, todos, nosotros, de esta tremenda responsabilidad que tenemos ante Dios, y cuáles serían las consecuencias para la vida y función de la iglesia local si no maneja bien. Es horrenda, porque nosotros como iglesia vamos a tener que dar cuenta a Dios si hicimos la tarea de la evangelización. O sea, yo pienso, y con esto voy a terminar, todo este trabajo, todo este tema, todo lo que hizo Dios y nos dejó este libro para que lo estudiáramos también, ¿cierto?, lo que estamos haciendo hoy día, para que nosotros nos quedemos callados y nos digamos lo más simple, que es decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama, sobre todo hoy día en esta pandemia, donde hay mucha gente que está con una necesidad de Dios, y que si tú le hablas un poquito, ellos están así, abiertos a escuchar. Creo que hoy día los campos están blancos, y tenemos que tener esa visión de Dios, que los campos están blancos para la ciega, para predicar. Yo eso sacaría de conclusión. O él no tuvo ningún problema, arrepentidos, toquen su penitencia, reúnan a los que maman, ayunen, busquen a Dios, arrepiéntanse y conviértanse. No voy a seguir para adelante porque diría al final del libro, pero creo que si tenemos que aplicar este estudio para hoy día es, ¿qué estoy haciendo yo en lo personal como oveja del Señor? ¿Estoy pariendo oveja o soy estéril? ¿Estoy dando fruto en ese sentido? Es una meditación, una reflexión personal para cada uno. Yo no soy nadie para decirte tú lo haces, no, yo me miro a mí, es un análisis que yo hago en lo que yo veo. Tenemos que tomar en serio esto como iglesia. Eso, Marco. Aquí tengo un comentario de los M, no sé quién fue, pero dice, debería ser a través de la palabra.
Ella es la que nos da la convicción. Y en la medida que conocemos las Escrituras, vamos entendiendo lo que Dios busca de nosotros. Ojo, que yo no estoy haciendo un llamado al legalismo, a ser estas personas amargadas que critican todo, lo que respiran, lo que comen, lo que se visten, lo que escuchan, lo que hacen, y que estoy pendiente de la vida de los hermanos y que estoy hostigando. No, yo no estoy hablando del legalismo, pero sí estoy diciendo que nosotros tenemos que ser portadores de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cuál es la vida cómo es la vida? ¿Y cuál es la relación que yo tengo que tener con el pecado? Siendo cristiano, hijo de Dios, como lo dice la palabra, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, porque ahora estamos en el periodo de la gracia. Ojo, tampoco esto es libertinaje, hacer todo lo que yo quiera. Todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Entonces, la palabra de Dios dice no, porque si tú moriste al pecado, no puedes vivir una vida, ¿cierto?, ligada o siendo controlado aún por el pecado. Ya no puedes ser esclavo del pecado si Dios te dio la libertad. ¿Qué iba a decir la pastora? ¿Sí? ¿Algo? ¿Se quedó pegadillo, no? Ya. Entonces, hay dos extremos, hermanos, en la iglesia hoy. Y ojalá nosotros podamos ser equilibrados. Está por un lado el legalismo, y por el otro lado está el libertinaje. Entonces, uno también en esas situaciones tiene que ser equilibrado. ¿Y cómo uno puede ser equilibrado? Como bien decían nuestros hermanos, nuestra norma de conducta es la palabra. Yo predico del pecado como dice la palabra. Ese es mi parámetro y ese es mi medio. ¿Qué pasó? Bueno, después de que se habla de este juicio fuerte, hay un llamado al arrepentimiento. Entonces, el Señor te advierte, te dice, viene el día ardiente como el horno, viene el día de la ira de Jehová, pero por lo mismo dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La palabra de Dios dice que a un corazón humilde, Él nunca va a rechazar. Y convertió a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y escuche lo que dice acá, y que se duele del castigo. Y que se duele del castigo. Porque imagínense la relación que Dios tiene con el objeto de su amor. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y si usted tiene un hijo que usted ama y que lo ve todos los días drogándose, que lo ve todos los días haciendo cosas que lo están destruyendo, ¿usted no se duele de eso? Y ahora le pregunto, ¿qué concepto usted tendría si su hijo se drogara? De aquella persona que le está entregando la droga, de aquella persona que le está facilitando la droga. No lo va a querer ver. El Señor quiere destruir el pecado porque es lo que destruye al objeto del amor de Dios que somos nosotros, ¿cierto? Miren el llamado que hace Joel a la nación. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y aún a los que maman. O sea, cuando llamamos a una nación al arrepentimiento tenemos que movilizar, ojalá, a todos, incluso, dice, a los que maman. Todos tenemos que buscar al Señor de todo corazón, arrepentirnos, humillarnos delante de Él, como pasó con Nínive. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio con el hermano Cristóbal? Eran malos los de Nínive, pero se arrepintieron y el Señor levantó el castigo. Así es el corazón de Dios. Cuando el hombre se arrepiente de corazón,
de su mal camino, el Señor es misericordioso para perdonar al hombre. Mire, esto es urgente, por eso a veces nosotros tenemos muchas cosas urgentes en la vida, pero algo que no deberíamos dejar pasar es nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios hoy día está mal, no deberíamos dormir hoy día tranquilos sin tener un tiempo con Dios y decirle: Señor, devuélveme, Señor, quita todo aquello que está frenando, ¿cierto?, esta comunión contigo. Señor, ya no quiero seguir pecando. Saca de mí este hábito, saca de mí aquellas personas que me están alejando de ti. Porque estar con Dios a cuenta es algo urgente. El día de mañana no nos pertenece. Salga de su cama el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Apelando, ¿cierto?, a la responsabilidad que Dios tiene, no solo con la nación de Israel, que fue elegida desde el tiempo, ¿cierto?, de Abraham, entregándole un testimonio de ser luz a todas las naciones, sino también, hermano, Él es responsable con nosotros, porque no solo fuimos salvados por Él, sino que Él también nos hizo hijos, y Él como Padre tiene una responsabilidad con sus hijos. Por lo tanto, hermano, yo creo que se han citado hartos versículos. Busquemos a Dios con todo el corazón, y si hay algo de lo que nos tengamos que arrepentir, arrepintámonos. El libro de Primera de Juan habla que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Arrepentimiento, ¿cierto?, es dejar aquello que nos está separando de Dios. Convertirse a Dios es cambiar de dirección. Yo voy en esta dirección, voy en la dirección opuesta ahora, porque el Señor ha dado un cambio en mi vida. Yo ya no me relaciono con el pecado de la misma forma. El pecado ya no es algo que controle mi vida, y ya no es algo que determine lo que yo soy. Por ejemplo, hermano, se puede entender que en circunstancias determinadas un hijo de Dios haya mentido, se sintió mal y se arrepintió. Pero si en el trabajo usted lo identifican como el mentiroso de su trabajo, es porque usted no se ha arrepentido. El pecado no puede determinar lo que yo soy, no puede manejar mi vida, no puede ser una constante diaria. Yo no me puedo relacionar con el pecado así, si yo he muerto para el pecado. Llamado al arrepentimiento: conversión, transformación con efectos permanentes y evidentes, un cambio genuino de corazón. ¿Quién se convirtió, por ejemplo, en la palabra del Señor? Pablo. Saulo, perseguidor de cristianos, que consintió, ¿cierto?, la muerte de Esteban. Tuvo un encuentro con el Señor y después mártir por la causa de Jesucristo. O sea, de una vereda se pasó al lado totalmente opuesto. Eso es una conversión real. Ahora, cuando hay una conversión, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una respuesta de parte del Señor. El cambio en la actitud del hombre hacia Dios obra la misericordia del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, lo voy a volver a repetir: un corazón humillado, un corazón que reconoce, el Señor no lo va a rechazar. Y de esto hay una respuesta final, que es que Dios es capaz de perdonar al pecador
arrepentir. Así que, mi hermano, a veces uno toma esta actitud y dice, voy a serle fiel al Señor. Y cae una vez. Y dice, no, ya fallé. Voy a irme al mundo. No soy capaz. No, hermano. Es una nueva oportunidad para arrepentirse y volverse a los caminos del Señor. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente de su mal camino. Preguntas. ¿Qué es necesario para que haya una verdadera conversión espiritual en la vida de una persona? Le pregunto a usted, ¿bastará la fuerza de voluntad? ¿Qué significa arrepentimiento de pecado y cómo afecta dicha conversión en la vida? No sé si alguien quiere responder estas preguntas que vamos haciendo para ir un poquito analizando lo que ya hemos estado hablando. ¿Alguien? Es que de actitud, es como dar vuelta del camino, cambiar el camino. Ya, muy bien, Lore. Gracias. ¿Y qué es necesario para que haya una verdadera conversión espiritual en la vida de una persona? ¿Qué piensas tú que es necesario? Los elementos que no pueden fallar para que alguien se convierta a Dios. Arrepentimiento. De a uno. A ver, ¿quién habló primero? ¿La Mariel? Ceci. La Ceci, ya, Ceci, dale. Bueno, para una verdadera conversión debe existir arrepentimiento y fe, la fe en Jesús. O sea, recibir a Cristo como su Salvador personal de uno. Eso. Exacto. O sea, para que haya una conversión real, tiene que haber un arrepentimiento y creer en la obra, ¿cierto?, de Cristo. Recordemos que Saulo no fue que fue a un retiro espiritual y cambió de odiar a los cristianos a después dar la vida como mártir, sino que tuvo un encuentro real con Cristo. Ya, eso fue un cambio notorio en su vida. Mariel, ¿qué iba a decir? De que aparte del arrepentimiento, también hay que arrepentirse súper de corazón y que también hay que pedirle a Dios que Él nos ayude porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Y también darnos cuenta de que el pecado es malo y salir de ahí. Eso. Muy bien. Tenemos que reconocer que somos débiles. Tenemos que reconocer que con nuestra fuerza no basta. Necesitamos la ayuda del Señor para vencer. ¿Ya? ¿Cómo afecta dicha conversión en la vida de alguien? Yo creo que en toda área. En toda área. No hay un área en la que Dios no intervenga cuando hay una conversión real. Eso es algo evidente. No solo lo ven tus pares, sino que uno mismo se da cuenta que ya no es capaz de ver y sentir las cosas como antes lo hacía. ¿Ya? Me gustaría compartir un testimonio respecto a eso, pero vamos a dejar para otro. Ya. Ahora, si hay un juicio, ¿cierto? Hay una advertencia, hay un llamado al arrepentimiento, pero si el pueblo de Dios se arrepiente, hay una promesa de restauración. Una nación que no tiene nada, viene esta palabra. Imagínense ustedes, hermanos, de tener un entorno tan adverso, ver que todo está por el suelo, y vienen estas palabras de parte de Dios, que si se dan cuenta, Dios no es blando, no habla con palabras como para suavizar su mensaje, pero cuando viene el consuelo de Dios es un verdadero bálsamo. Después que viene ese llamado a atención duro, viene ese bálsamo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío. Recordemos que están en una carencia económica. Yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta.
Marco. y solícito. ¿Sí? Recién comenzamos a ver las promesas de Dios y este consuelo que viene entre medio del juicio que Él dicta, y solo el principio es mucho mayor a todo el juicio. Y eso es tremendo. Como una bendición de Dios es mucho mayor a todo el juicio. Y eso realmente habla de la misericordia de Dios, que se sobrepone al juicio de manera mucho más abundante. Y eso realmente es algo por lo cual debemos alabar a Dios. Porque el juicio fue tremendo, pero recién comenzamos a estudiar, a ver y leer las promesas, y ya son tremendamente buenas. Mucho mayores, pesan mucho más en la balanza que el juicio. Y eso es bonito. Como tú bien dices, Cristóbal, las palabras de juicio de Dios son fuertes y son duras, pero la restauración que entrega Dios es tremenda. Y la recompensa que Dios da es mucho mayor de la que nosotros incluso pensamos merecer. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá a su pudrición, porque hizo grandes cosas. Hay un corito que dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Si usted, hermano, está pasando una situación difícil, si usted ha visto que todo está muy negro a su alrededor, tome estas palabras para usted. No temas, porque Jehová hará grandes cosas. Aquellas aguas amargas, ¿se acuerda usted, Mara, que no se podían beber? Que el pueblo de Dios se desesperó porque estaban en un desierto y no tenían agua. ¿Cuánto iban a sobrevivir así? Pero el Señor fue capaz de endulzarla. Y así Él también hoy. Tu momento más amargo, más difícil, Él lo puede endulzar. Dios no tiene limitación. Él lo podría hacer. Pero antes, volvernos a Dios, buscarlo de todo corazón. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, pero también hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. No habrá más sequía, tu sed va a ser saciada. La lluvia tardía. No sé por qué a la esposa o a las novias les dicen la lluvia tardía. Tengo esa duda, no sé si alguien la sabe y me la responde por interno. Las eras, los pozos se llenarán, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y el Señor va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son el mismo insecto pero en sus 4 fases, ¿ya? El mismo insecto, la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿Estamos hablando del mismo pueblo? ¿Estamos hablando del mismo profeta? Sí. Qué grande Dios. ¿Ah? Qué grande Dios. Que tenga estas palabras con una nación que no se ha portado para nada bien, pero si se arrepiente, Él es capaz de eso. Mucho. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces, resumiendo, la salvación y plan de Dios para el remanente fiel, para aquellos que se arrepienten y buscan al Señor de todo corazón, hay una restitución de todo lo perdido, hay una liberación espiritual, una liberación política. Recuerdan que el enemigo más cercano que ellos tenían en aquellos tiempos era la nación de Asiria, que venía del norte. Y dice que ellos nunca más lo iban a molestar
Y finalmente hay una exaltación del pueblo de Dios. Porque cuando todos te ven mal y de repente te ven bien, dicen, ¿qué pasó con este? Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Se acuerda de ese salmo que habla de los repatriados? Restitución espiritual. Hay un perdón, reinicio de una justa y limpia relación con el Señor basado en la cancelación de la deuda que ha generado todo el pecado, porque la paga del pecado es una deuda y el saldo de esa deuda es la muerte. Pero el Señor va a cancelar, ¿cierto?, aquella deuda. La nación conocería a Jehová como el único Dios verdadero y recibiría los beneficios de su presencia y providencia en una forma en la que nunca antes lo había experimentado. Restitución material, habría una renovación en la fertilidad de la tierra, habría lluvias oportunas, daría a la gente los alimentos esenciales de su canasta básica, así también como de los frutos. Además, habría tranquilidad y seguridad en la tierra, el Señor se encargaría de librar al pueblo del opresor extranjero. Este adversario sería completamente liquidado y la paz política y social perdurarían para siempre. Y tenemos ya la última parte del libro de Joel. ¿Cómo vamos con el horario? Ya. Estamos ya casi terminando en el estudio, hermano. Si alguien está con dudas, me puede decir, por favor, ¿ya? La primera parte de esta segunda parte de Joel es ¿quién será salvo? El juicio de las naciones y la restauración del pueblo de Dios. Aquí ya podemos hablar de una etapa más apocalíptica o más futura. ¿Se acuerdan que dijimos que el profeta tiene una doble perspectiva profética? A veces nos habla de un acontecimiento que es cercano o no tan lejano, pero que este acontecimiento, como se narra, se puede aplicar incluso a una realidad actual. Entonces, hay muchas cosas de este juicio, por ejemplo, a las naciones vecinas, de lo que va a pasar, por ejemplo, en los tiempos postreros, en el Apocalipsis. ¿Quién será salvo? Y después de esto, mire, yo creo que de Joel, cuando uno ve el Pentecostés y ve la predicación de Pedro, conoce este pasaje, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oh, la tremenda bendición, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice antes? Y después de esto, ¿después de qué? Del juicio de Dios, del azote de Dios, del arrepentimiento genuino y de buscar a Dios de todo corazón. Después de eso, voy a dar esta tremenda bendición que es el derramamiento. No solo la bendición material, sino que esta es la bendición espiritual. Derramaré de mi espíritu. Es algo tremendo, que en el Antiguo Testamento se está hablando de esto. Porque dice, sobre toda carne. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo obraba de manera especial sobre profetas, sacerdotes, reyes, personas de manera particular. Pero que el Señor está diciendo que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y que daría ese prodigio de aquel derramamiento es algo que para este tiempo, ¿cierto?, recibir esa promesa es algo totalmente nuevo, algo inesperado, algo muy grande, que escapa quizás porque uno dice, Dios opera así, y lo cuadra, ¿cierto? Pero Dios escapa de esos moldes que nosotros le ponemos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Se da cuenta que ya estamos teniendo una visión más futura de conceptos que escapan un poquito de la realidad de los tiempos de Joel? Porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el día de Pentecostés, como bien decía, Pedro citó Joel 2, del 28 al 32.
en relación al derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Es evidente que los eventos de ese día, aunque extraordinarios, no cumplen todo lo que te dijo Joel. ¿Se dan cuenta? Porque hubo un derramamiento poderoso, hubo señales, pero esto de que iba a haber cambios, ¿cierto?, en los astros, en los cielos. Hay que concluir entonces que toda la profecía de Joel con sus señales dramáticas en los cielos no se cumplirán sino hasta los últimos días, ¿ya? Lo que ocurrió en Pentecostés fue el principio de la bendición de Dios sobre Israel. Si la nación hubiera recibido a Cristo en lugar de arrestar a los apóstoles y matar a Esteban, los tiempos de refrigerio prometidos habrían llegado con la venida de Cristo. Recordemos que después de la venida de Jesucristo, en el año 70, Jerusalén es nuevamente destruida, los judíos son dispersos por mucho tiempo, casi 2 siglos, 2 milenios, perdón. Entonces no tuvieron mucha paz en aquella tierra, ¿ya? Y el establecimiento de su reino. Joel nos dice que durante los últimos días de la historia de Israel, durante el periodo de la gran tribulación, el Espíritu de Dios obrará con gran poder para salvar tanto a judíos como a no judíos o gentiles, que habrá señales poderosas y prodigiosas en los cielos. Y esto aparece en el libro de el Apocalipsis. El versículo 13 compara la batalla de el juicio a las naciones, ¿cierto?, con una cosecha madura de uvas, donde estas naciones son echadas en un lagar y pisoteadas. En el valle de la decisión va a ser esta batalla final. En el versículo 14 no se refiere a tomar una decisión para el Señor. La palabra decisión sugiere trillar. Las naciones serán trilladas literalmente y juzgadas por el Señor. ¿Ustedes ubican cómo se hacía el vino en la antigüedad? Se echaba en un fondo, ¿cierto?, o un lagar, toda la uva, y las personas pisoteaban estas uvas. Eso es lo que Dios va a hacer con las naciones en los postreros tiempos, cuando el lagar de la ira de Dios caiga, ¿cierto?, sobre estas naciones, el juicio de Dios. Cristo defenderá su tierra, su pueblo y su ciudad santa. Hay una garantía para aquellos que creen en el Señor, que van a ser librados de todas aquellas atrocidades que son descritas, ¿cierto?, y que son exclusivas para este mundo que se opone a lo que es Dios. Y finalmente hay una promesa, y con esto termina el libro de Joel, una restauración del pueblo de Dios. Esta es, por supuesto, la edad del reino, cuando Jesucristo se siente en el trono de David. ¿Se acuerdan que hay una promesa sobre Jesucristo que iba a perpetuar el trono de David, su padre, y su reino no tendría fin? Bueno, en los postreros tiempos, en los periodos del Apocalipsis, luego de la gran tribulación, va a descender la ciudad santa. Jesucristo va a establecer un reino de paz, un reino eterno, un reino perfecto, donde no va a haber violencia, donde va a haber una justicia real, cuando se sane la tierra y la bendición de Dios se restaure. La nación se purificará y Dios mismo va a morar en Sion. Dice que la ciudad no tiene lumbrera, porque Dios mismo es aquel que va a alumbrar con su gloria toda la ciudad. Tampoco va a haber templo en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, porque no es necesario que haya un lugar donde more la presencia de Dios, sino que va a estar la misma presencia de Dios ahí morando en la ciudad. Esto nos recuerda las palabras finales de Ezequiel, que dice: en derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, o sea, Jehová ahí. Qué maravilloso. Con eso terminamos el estudio del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. La última parte la traté de ver así bien por encimita, porque pienso que no es el objetivo de este estudio, pero si tienen duda, hermano, la pueden hacer llegar por correo, ¿no? Tenemos varias instancias, incluso ahora, si ustedes las quieren dejar planteadas, la otra semana podríamos entregarle así como un material o algo, ¿ya? Si no tienen dudas, ¿estamos bien? Ya, en honor al tiempo, entonces,
Me gustaría verle las caras a los hermanos. Dejar de compartir. Me gana la tecnología a veces. Ya, mi hermano, ¿estamos bien? Háganme así. ¿Estamos bien con Joel? Es bueno el libro de Joel. Si usted tiene el tiempo, léalo, son 3 capítulos. 3 capítulos, ahora que tiene como la idea general del libro, creo que va a ser mucho más claro el leerlo, porque con tanta imagen y tanto que se nos habla de estas famosas langostas, que son las langostas, porque a mí antes yo no lo entendía mucho, después ya le di una buena lectura al libro de Joel, así que lo invito, hermano, a poder estudiar en su casa este libro. Así que creo que ha sido un tiempo bueno, me ha gustado la participación de algunos hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a estar orando al Señor para ya despedir este estudio bíblico. Le vamos a dar la oportunidad a nuestros pastores. Ya, hola, ¿qué tal? Bueno, aprovecho la oportunidad, hermano, para saludarles a todos, hermoso estudio bíblico, ¿ya? Y darle una información que ya se van a empezar a enterar por las redes, de alguna información de una actividad que vamos a hacer a nivel de Iglesia Nacional y esperamos abrirnos aún más que nacional. Con respecto al día 27 de junio, ¿ya? Vamos a hacer una oración a nivel nacional de 24 horas. Esta oración va a comenzar el día 27, sábado 27, a las 6 de la tarde, y va a terminar el domingo 27 a las 6 de la tarde, justo con el culto que hacemos semanalmente todos juntos. ¿Ya? Esa oración, usted tiene que inscribirse en qué horario usted puede va a orar. ¿Ya? Cualquier horario es 1 hora, lo importante es que usted cumpla esa hora que usted se va a comprometer para esa fecha. Van a haber horarios extremos como el de las 2 a 3 de la mañana, nadie le dice que tome ese horario, lo que usted considere. Usted puede cumplir con su meta de esa hora, pero si sigue orando en otros horarios también va a significar. Los hermanos de Temuco se están inscribiendo conmigo, ¿ya? Las oraciones. Las peticiones también las estamos recogiendo. En Santiago está mi hermano Jorge Valdés encargado de anotar las peticiones internas y las peticiones de otras iglesias, que también nos vamos a abrir a otras iglesias que quieran participar. Lo vamos a hacer con mi hermano Jairo Valenzuela. Ahí él va a estar en el Facebook de Renca anotando todas las peticiones que vienen de fuera. Esta oración de 24 horas tiene propósitos. Queremos orar por el país, por la nación, por los enfermos, por las peticiones que nos van a llegar y que desde ahora nosotros ya debemos estar registrando todas las peticiones que ustedes tengan para después, posteriormente, a las personas que están anotadas en estas 24 horas de oración, se les van a entregar para que estemos intercediendo todos juntos. Así que oremos, hermano, clamemos. El día viernes, el viernes 26 hay ayuno para los que están participando del ayuno, y el día sábado 27 de junio empezamos con nuestra oración, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Creemos que si Satanás está haciendo de la suya afuera, la iglesia también tiene que pararse en la oración, ¿ya? Los hermanos de San Ramón este sábado, ellos tienen su oración de día sábado, ¿cierto? Van a hacer una cadena en la iglesia por todas las cosas que están sucediendo. Ellos van a orar por los enfermos, los niños que se presentaron con cáncer. Ellos están haciendo una cadena de oración este sábado que empieza de las 7 hasta la hora que haya. Y si usted quiere añadirse con ellos, puede también avisarnos y se añade a esta cadena que se está haciendo por el día en la iglesia de San Ramón este día sábado. Esa es la información que quería darle, pastor. No, eso nomás. Yo también quiero pedirle a ustedes que se sumen, invitemos a más hermanos para que podamos participar de esta cadena, ¿cierto?, de oración de 24 horas, que creo, hermanos, que es una de las armas que nosotros tenemos que usar en estos tiempos para destruir fortaleza de nuestro enemigo, ¿cierto? Y estamos motivando también a todos los hermanos del sector de Imperial, ¿ya? Así que usted también, si hay alguien que se quiera sumar, aunque no sea de la iglesia, escuche bien, aunque no sea de la iglesia, se quiera sumar a esta cadena de oración, ya lo vamos a recibir para que estemos todos orando, porque la verdad es que toda la iglesia en general debería estar preocupada de orar, de interceder. Creo que es tiempo, hermanos, de que la iglesia
se ponga de rodillas, como dice nuestra pastora, para que podamos estar en pie. Así que esta situación por la que estamos pasando no es sencilla, es muy compleja, y yo creo que de la única forma que la podemos derrotar es en oración. Así que eso, empezamos a bendiga. resolucionar todas las peticiones. Hermana, mi pastor, voy a orar por mí, estoy friada, estoy enfermita. Ay, pobrecita. Ya, vamos a orar por Tabita. Ya, mi niña, ahora la vamos a ungir en la bendición. Vamos a estar orando todos por Tabita, para que se mejore. Queremos que el Señor la va a sanar, así que tranquila, Tabi. Si ella está pidiendo hace rato que oren por ella, pues está resfriada. Terminamos entonces el estudio con una oración. ¿Hay algo más que agregar, Marco? ¿No? Oramos. No. Ya, oramos ya. Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por esta instancia maravillosa de crecimiento, en el cual estamos aprendiendo tantos principios que te queremos aplicar en este tiempo. Permite que la Iglesia de Cristo levante la voz, Señor, al mundo y lleve el mensaje de reconciliación, el arrepentimiento, como en los tiempos de Joel, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, para que el día grande de Jehová, los juicios que van a caer en esta tierra al final de los tiempos no caigan sobre los que te reciben. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Ahora, Padre, queremos unirnos todos juntos y queremos orar por Tabita, Señor, que ella está muy, muy resfriada, ella de temprano está pidiendo que oremos por ella. Yo le decía que vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que toques el cuerpo de Tabita, Señor, amén, y la sanes. Amén. Saca ese resfrío, saca toda fiebre, todo dolor de su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por la sanidad de Tabita, Padre Celestial, y en el nombre de Cristo dice que por tu llaga hemos sido sanados y curados, Señor. Gracias por ella. Oramos por esas oraciones que se están haciendo en la iglesia, esa cadena que hace mi hermano este sábado de San Ramón, la cadena que vamos a hacer de 24 horas, Señor, donde vamos a estar velando, donde vamos a estar orando y presentando a Chile, presentando a las autoridades, presentando a los enfermos de COVID, presentando, Señor, al personal de salud, presentando, Señor, a aquellos científicos que están buscando una vacuna para que tú le des la inteligencia, Señor, y puedan encontrar esa vacuna para esta enfermedad, Señor, que está llevando muchas vidas. Quiero orar por Moisés, Señor, por el marido de Vanessa que está en la UTI con COVID, Señor. Por él queremos orar, por Tommy también, por todas las peticiones que se han presentado el día domingo, todas esas familias que hoy día están por Erika, Señor, para que tú te glorifiques en esta joven, Señor, y ella pueda salir bien de esto que le ha tocado vivir, Señor, junto a toda su familia. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu bendición sobre este estudio, sobre cada hermano que hoy día está en esta plataforma y los que no pudieron, Señor, también sean muy bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.